Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Es una biografía muy extensa, espero que les esté gustando. Estamos en la segunda parte que se llama El Hijo y vamos a continuar. La lección de economía había tomado veladamente un sesgo moral. Cualquiera que no estuviera conforme con su parte alícuota trastornaba la armonía de la corporación y ponía en peligro las ganancias de todos. Volvió a depositar las monedas en la mesa y alzó una de las patas para demostrar lo que sucedía con los ingresos si una de las partes intentaba llevarse más de lo que le correspondía. La alusión era que a eso precisamente aspiraba la United Mine Workers. Había personas que recorrían el país de un extremo a otro, señaló Junior, diciendo a los trabajadores que intentaran conseguir la jornada laboral más corta posible y que hicieran el menor trabajo posible. Los que predican esa doctrina no son vuestros amigos, sino dañinos enemigos. Si el mundo del trabajo adoptaba aquella actitud, no quedaría nada para nadie. Junior cedió la palabra a King, quien comenzó a exponer su plan. Los empleados de la compañía elegirían a sus representantes en votación secreta, a razón de un representante por cada 150 trabajadores. Los representantes se reunirían con los de la empresa para tratar las condiciones de trabajo y alojamiento, seguridad, sanidad, vivienda y escolarización. Se celebrarían conferencias de distrito cada 4 meses como mínimo y se estipularían minuciosas previsiones para admitir las reclamaciones. La votación tuvo lugar el 4 de octubre, aunque hubo unos 2,000 mineros que se abstuvieron. 2,404 de los 2,846 votos contabilizados fueron favorables al programa, que pronto fue conocido a nivel internacional como el Plan Rockefeller. A su regreso de Colorado, Junior estaba convencido de que habían concluido sus pesares. Llevó a Mackenzie King a casa de su padre, quien tras una tarde de charla comentó al canadiense: «Ojalá le hubiera tenido a usted durante los 30 o 40 años que dediqué a los negocios para que me hubiera aconsejado en política», a lo que su hijo replicó: «Pues me alegro que no haya sido así, porque me habrías impedido a mí tener al señor King los 30 o 40 años próximos». Aunque King permanecería al servicio de Rockefeller un periodo bastante corto, el impacto que causó fue notable. Junior comentaría de aquella etapa creativa de su vida: «Yo era el simple portavoz de King. Necesitaba formarme. No ha habido nadie que haya hecho tanto por mí. Él tenía una gran experiencia en relaciones laborales y yo, que carecía de ella, necesitaba orientación. King tenía un sentido intuitivo de lo conveniente, tanto de la persona con la que había que tratar como de la situación a que había que enfrentarse». Raymond Fosdick, el colaborador y biógrafo permanente de Junior, era de la misma opinión y pensaba que Mackenzie King había influido en el modo de pensar del joven Rockefeller, quizá más que nadie a excepción de su padre. Ludlow fue para Junior una experiencia terrible y a la vez alentadora. Cuando la matanza ya había caído en el baúl de los recuerdos de la historia norteamericana, Junior, recordándola con Raymond Fosdick, la calificaría de una de las cosas más importantes que le han ocurrido a la familia, concepto que ulteriormente repetiría a sus nietos. El episodio marca el momento en que la familia Rockefeller entra en el siglo XX y, lo que es más, significó la ruptura personal de Junior con el pasado. Aquella crisis fue el espaldarazo por el que asumía, debidamente asesorado, el liderazgo de la familia, cuando Gates ya había dejado Broadway 26 para dedicarse a la administración de la fundación. Ahora ya iba camino de convertirse en figura nacional por derecho propio, con la seguridad de que su voz tendría eco cuando hiciera manifestaciones sobre cuestiones tan dispares como la ley seca y el movimiento ecuménico. Paradójicamente asumiría también el papel de portavoz de la industria, y en 1919 el presidente Wilson le invitaba a una conferencia en Washington para tratar de colaboración industrial. Los 45 participantes del simposium se dividían en 3 grupos representando respectivamente a la opinión pública, el sindicalismo y la patronal. Indicio del éxito de la campaña King fue el hecho de que Junior figuraba como presidente del grupo, que asistía a la conferencia en representación de la opinión pública. Además, parecía responder a dicha expectativa
al alinearse con los grupos del sindicalismo y la opinión pública en contra de los representantes de la patronal y apoyando el principio de reconocimiento del sindicalismo, aunque en realidad resultaría una ardua pugna entre bastidores que King lograse hacerle admitir la validez de la negociación colectiva, y era alentador que los periódicos le proclamasen distinguido estadista en relaciones laborales y que a su nombre se asociaran epítetos como valentía moral y elevadas convicciones. La actitud pública hacia los Rockefeller iba cambiando poco a poco. Esto era debido en parte a la nueva corriente de unidad patriótica que sucedió a la intervención estadounidense en la Primera Guerra Mundial. Desde el principio, Junior se las arregló para vincular el apellido a dicho movimiento, haciendo que la fundación se entregara de lleno al esfuerzo masivo para paliar los efectos de la guerra. En 1917, olvidado ya el asunto de Ludlow, Junior se dedicaría a movilizar la comunidad filantrópica para integrarla en los socorros de guerra, aunque Ivy Lee solo enviaba a los periódicos artículos explicando que el heredero de Rockefeller dedicaba sus ratos de ocio a tejer bufandas para los soldados de ultramar. De hecho, Junior inició una gira de discursos por los campamentos militares y llegó a pronunciar 35 en 10 días dentro de un programa confeccionado por la IMCA para el Departamento de Guerra. Logró también la participación paterna y el viejo Rockefeller intervino en varias cosas e hizo un buen donativo y bien divulgado a la Cruz Roja, a la IMCA y a otras organizaciones, pero su mayor éxito fue lograr que las 7 organizaciones civiles, entre ellas la IMCA, la IWCA, el National Catholic War Council, Caballeros de Colón, el Jewish Welfare Board y el Ejército de Salvación, se unieran en una campaña común. El director de la campaña fue su viejo amigo John R. Mott y la publicidad corrió a cargo de Ivy Lee. La Fundación Rockefeller donó $11 millones y se recaudaron más de 200 millones. La campaña se clausuró con una gala en el Madison Square Garden, en donde Junior, como presidente de la región del Gran Nueva York, presentó al presidente honorífico de la campaña, Charles Evans Hughes, diciendo: «Esta concentración representa la unidad del pueblo norteamericano. El cese de hostilidades traería consigo la era de la normalidad y con ella una nueva actitud conservadora frente a los negocios y la riqueza». Pero ya antes del final de la guerra había empezado a producirse un sutil cambio en la actitud pública hacia la industria del petróleo y a las familias que, como Rockefeller, habían sido sus pioneros. La era del alumbrado había dado paso a la era de la energía, y con la introducción del motor de combustión interna, el petróleo se había convertido en factor vital para el transporte moderno. Quien tenga petróleo dominará el mundo. Pontifico francés, delegado gubernamental del petróleo durante la guerra, comentando la revalorización del producto. Lord Curzon había manifestado en su famosa declaración postbélica que los aliados habían navegado hacia la victoria en una ola de petróleo. En 1916, 5 años después del proceso ganado por el gobierno contra el Trust del Standard, A.C. Bedford, sucesor de John Ashburn, en el cargo del presidente de la Jersey Company, recibió una oferta de la Casa Blanca para presidir el Comité de Movilización y organizar toda la industria del petróleo en el marco del esfuerzo bélico. En un gesto cargado de simbolismo, el comité, que incluía directivos de algunos viejos pilares del Trust, del Standard y otros de las nuevas compañías, Gulf, Texaco y Sinclair, celebró una reunión en el famoso cuartel general de Broadway 26, en un salón presidido por un retrato del propio John D. Rockefeller. La Organización Nacional de la Industria Petrolera, a la que el anciano había consagrado toda su vida y que el odio popular y el Tribunal Supremo habían abortado en 1911, se lograba ahora bajo los auspicios del gobierno, sobre pretexto del interés nacional. Al acabar la guerra, Bedford fue propuesto para presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, pero él declinó el ofrecimiento. Si bien la importancia del nombramiento no se le escapó a Ivy Lee, quien contemplaba con suma complacencia aquellos acontecimientos sobre los que exclamó: «Imagínense lo que significa que al presidente del Standard Oil de Nueva Jersey, continuador directo del negocio de John D. Rockefeller, le pidan acepte ser cabeza visible de la Asociación Representativa del Empresariado de Estados Unidos».
A sugerencia de Lee, los mismos hombres y empresas que habían concurrido al Comité Bedford fundaron el American Petroleum Institute, trasladando a los tiempos de paz los acuerdos de cooperación que las compañías petroleras habían mantenido durante la guerra. Bedford aceptó la presidencia y el mismo Ivy Lee se hizo cargo de las relaciones públicas. El apoyo gubernamental a la industria petrolera había sido tan acentuado durante el mandato del secretario de Estado Charles Ivan Hush, ex mentor de Junior en la catequesis de la Quinta Avenida, que la crítica le denominaba el secretario del petróleo. Una representante de Foreign Office inglés protestó, alegando que los representantes de Washington empiezan a pensar, hablar y escribir igual que los directivos de la Standard Oil. El petróleo era por entonces un factor crucial del poderío nacional y la rivalidad por las fuentes de aprovisionamiento llegaba a ser tan enconada que Washington identificaba formalmente el interés nacional con las maniobras de las compañías norteamericanas encabezadas por la Standard Oil por controlar las reservas en el extranjero. Al hilo de los acontecimientos, la nueva presencia en todo el mundo del poder norteamericano y la progresiva mejor articulación de la política exterior requerían la creación de nuevas organizaciones que estructurasen dicha política a su más alto nivel. En 1921 se creaba el Consejo de Relaciones Exteriores, auspiciado por magnates de las finanzas y la industria, hombres como Thomas W. Lamont, asesor financiero de Wilson y antiguo socio de Morgan, y John W. Davis, abogado de Morgan, abanderado del Partido Demócrata en 1924 y uno de los depositarios de la Fundación Rockefeller Jr., y las obras filantrópicas de Rockefeller fueron también integradas en los primeros fondos del Consejo, cuyos miembros estatutarios incluían no solo amistades comerciales y sociales de los Rockefeller, sino también a Fosdick, a Jerome Greene, pertenecientes a un círculo íntimo de asesores. Era como si las leyes de gravitación política y social hubieran cambiado, y el propio Junior se vio atraído hacia el centro. Ya habían pasado los tiempos en que habían invitado a Abby a tomar el té en la Casa Blanca durante el mandato Taft. La indujeron en el último momento a entrar por la puerta de atrás por temor al escándalo. Muy pronto él desayunaría con el presidente Coolidge, no en plan de amigo, financiador de su campaña o simple representante empresarial, sino como portavoz de un selecto grupo de ciudadanos partidarios del cumplimiento estricto de la ley nacional. Ludlow había sido la crisis de aquella fiebre que había servido para que los Rockefeller dictaran la política y no permanecieran como simples objetos de la misma. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escucharme.